¿Cómo leer un plano eléctrico relacionado con paneles solares y aprender a conectar nuestros paneles solares? Recuerden que tenemos toda una saga para empezar desde cero a desarrollar tu proyecto de energía solar, y el día de hoy aprenderás a leer el plano y a conectar tus paneles solares con un plano eléctrico. ¿Fuimos nosotros? No, señor. Me gusta cuando no somos nosotros. Bien, ahora en nuestro tablero virtual lo que vamos a hacer es aprender a leer un plano eléctrico de paneles solares para posteriormente hacer nuestro montaje de la forma más adecuada. Este símbolo que tenemos acá, que es un rectángulo con una especie de triángulo inverso, es el símbolo por el cual conocemos al panel solar. Aquí tenemos un circuito en serie. Tenemos un panel, dos paneles, tres paneles. Cada uno de ellos es de 445 vatios. Esto es una serie, esto es una serie y esto es una serie. Hay todo un curso de energía solar esperándote. Suscríbete a este canal y obtén una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo. Más información en la descripción de este video. Aquí tenemos la explicación relacionada con las series, como lo vimos anteriormente. Teníamos una serie de 4 paneles y las demás series eran de 3 paneles. La serie de 4 paneles, ¿cómo vamos a sacar el positivo y el negativo? Tenemos acá el polo positivo que va a venir del primer panel, pero el polo negativo va a venir del segundo panel. El polo negativo del primer panel va a estar conectado con el polo positivo del tercer panel, y el polo negativo del tercer panel va a ir conectado al polo positivo del cuarto panel. Ahora bien, el polo negativo del cuarto panel va a ir conectado con el polo positivo del segundo panel. ¿Para qué hacemos esta conexión de esta forma? Para que los cables me queden de longitudes similares y no me quede yo con un polo positivo por acá y un polo negativo súper largo por acá. Ahora, la conexión para 3 paneles, para una serie de 3 paneles, vamos a tomar el polo positivo del segundo panel y el polo negativo del primer panel. El polo positivo del primer panel lo vamos a conectar al polo negativo del tercer panel, y el polo positivo del tercer panel lo vamos a conectar al polo negativo del segundo panel. Con este método vamos a garantizar unas longitudes más o menos similares en los puentes que vamos a hacer para armar nuestro circuito. Recuerden tener esto en cuenta en sus proyectos. Estos 9 paneles, que serían 3 series, van a estar conectados a un controlador de carga Victron de 450 voltios 200 amperios. Estos controladores vienen con 4 controladores internamente. ¿Qué significa eso? Que para este controlador, esta serie va a estar conectada al primer controlador interno de este controlador. Recuerden, este controlador Victron trae internamente 4 controladores. Entonces, esta serie va a estar conectada al primer controlador, esta serie al segundo y esta serie al tercero. Vamos a tener la posibilidad más adelante de conectar otra serie al cuarto. Y ahora analizamos el circuito que tenemos acá. Bueno, muy bien. Entonces, antes de llegar al respectivo puerto de cada controlador interno de este controlador, vamos a tener una protección de corriente directa, un mini breaker de un polo de 20 amperios para cada una de estas series. Lo mismo vamos a encontrar en este lado. Por acá tenemos otro controlador Victron de 450 voltios 200 amperios. Este también tiene 4 controladores internos. Vamos a utilizar los 2 primeros. En este primer puerto vamos a tener una serie de 3 paneles y en este otro puerto vamos a tener una serie de 4 paneles. ¿Ok? Cada una de estas configuraciones para cada controlador, por ejemplo, estos 7 paneles que están acá van a ir por medio de coraza americana hasta el cuarto
donde estaría montado este controlador. Entonces los cables que están acá, 2 positivos, 2 negativos, van a ir sondeados a través de esa coraza americana para llegar al cuarto. Lo mismo va a pasar acá. Estos 3 circuitos que tenemos acá, estas 3 series, van a meterse 3 positivos, 3 negativos y la tierra común de todo por esta coraza americana hasta llegar al cuarto donde estaría este controlador. Muy bien, la salida de estos 2 controladores, el positivo y el negativo, por acá tenemos positivo y negativo, van a ir conectados a un barraje positivo y a un barraje negativo. Antes de llegar la salida de esos controladores a ese respectivo barraje, vamos a tener una protección, un mini breaker de corriente directa de 200 amperios a 250 voltios DC en la salida de un controlador y en la salida del otro controlador. Recuerden que las salidas de estos 2 controladores van a estar en común en el barraje positivo y el barraje negativo para cada uno de sus polos. Ahora tenemos acá todas las baterías de este sistema. Tenemos 8 baterías de 100 amperios, 48 voltios de litio. Cada una de esas baterías va a estar conectada en paralelo a ese barraje. Pero antes de llegar a cada una de las conexiones de esas baterías al barraje, vamos a tener una protección, un mini breaker de 100 amperios, 250 voltios DC, de un solo polo. Entonces, como podemos observar, cada una de las conexiones va a estar interrumpida por un mini breaker. A este barraje que tenemos acá vamos a conectar en paralelo los inversores. Tenemos 4 inversores de 3 kilovatios Victron Multiplus, que son a 48 voltios con salida de 120 voltios de corriente alterna, pero de alimentación 48 voltios de corriente continua. Lo mismo, antes de alimentar cada inversor vamos a tener una protección, en este caso de 80 amperios, de 250 voltios DC para cada uno de ellos, y vamos a proteger solamente el polo positivo. Después de llegar a cada uno de los inversores, a la salida vamos a hacer un puente. ¿Cómo así? Vamos a puentear el inversor 1 con el 3 y el inversor 2 con el 4 para poder tener acá un breaker de 2 polos, 80 amperios, en donde vamos a poder tener 220, 2 líneas de 110. Vamos a tener un neutro y vamos a tener una conexión para tierra. Ya esta salida va a ir directamente al tablero de protecciones de la casa. Por acá tenemos algunos símbolos que utilizamos. Por ejemplo, este es el símbolo del panel solar. Aquí colocaron 540, pero pues es una explicación de simbología muy general. Entonces, este es el símbolo del panel, este es el símbolo del breaker termomagnético, este es el símbolo de un fusible, símbolo de inversor, símbolo de tablero de distribución, símbolo de medidor bidireccional si tuviéramos un medidor bidireccional relacionado en el proyecto. Tenemos el símbolo del transformador, símbolo del DPS. Por acá abajo vamos a encontrar el plano unifilar, el diagrama unifilar resumiendo todo esto. Entonces, en un controlador de carga vamos a tener 9 paneles conectados. En otro controlador de carga vamos a tener 7 paneles. Aquí los simbolizamos, todos esos paneles con uno solo, pero en la nota explicamos cuántos paneles están relacionados y cuánta sería la potencia total y cuánto la corriente y la tensión. Asimismo lo vamos a encontrar acá con su respectiva indicación de cableado y protecciones. Entonces básicamente este arreglo estaría conectado a este controlador, este arreglo a este controlador. Como lo vimos arriba, las salidas de los controladores irían a unas protecciones y después estaríamos relacionando a un barraje principal, en donde de ese barraje principal es que vamos a conectar las baterías y siempre vamos a interrumpir una conexión por medio de una protección. A ese barraje también le vamos a colocar un DPS, que es una protección para tierras, para sobrevoltajes, sobretensiones, para la caída de un rayo. Vamos a tener relacionados los 4 inversores. Aquí tenemos representados 2 por un solo símbolo porque los vamos a empalmar. Y acá también tenemos 2 inversores que vamos a empalmar
para poder tener 220, dos líneas de 110, un neutro y una tierra. Y la salida de todo esto iría ya direccionada a un tablero de distribución, que sería el tablero de distribución de la casa. Entonces, como podemos observar en el plano, está relacionado todo lo que es el número del cable, las indicaciones de las protecciones. Es relativamente muy intuitivo leer un plano eléctrico relacionado con energía solar. Muy bien.